Estamos en este 21 de mayo, vamos avanzando en el año, a pesar de todas las contradicciones que hay en el mundo, nosotros seguimos avanzando, porque no se puede parar. 21 de mayo del 2024, esto es Pax Rúsica, y saludo ya al querido compañero Federico García Blaya para que nos ponga en la cancha, porque después nos ponemos a conversar, a hacer el conversatorio con nuestros invitados y las Yarmoluk, y nos olvidamos de decir dónde estamos, quiénes somos y qué vamos a hacer. Buenos días, don Picone, acá estamos en Radio Rebelde, AM 740. Te digo que a las 9 de la mañana la temperatura de 13 grados y medio, hace un calor bárbaro, para mí. Yo me abrigué al cohete, pero tenemos cielo bastante nublado y la máxima de hoy 16, Picone. Nublado, 16 grados, máxima, hay presión alta y viento del norte, así que, bueno, no sé, mañana sigue más o menos igual, así que tampoco está terrible este otoño, está bastante tranqui. Dicen que va a nevar con este clima, ni loco va a nevar, o sea, la gente escucha nieve y ya se embala. Eso es para otras latitudes. ¿Qué pasa acá? Ok. ¿Qué tenía que decir, Picone? Estamos en Radio Rebelde, dije, en el 11 26 90 84 96 es el WhatsApp de la radio, 11 26 90 84 96, y también tenemos el Twitter de Pax Rúsica, @Pax Rúsica, el Telegram, @Pax Rúsica Iberoamérica, y el correo electrónico paxrusica@gmail.com. Ya te puse en órbita, así que podemos saludar a Silvana Yarmoluk, si te parece. Здравствуйте, Silvana. Здравствуйте всем! Здравствуйте, доброе утро. Холодно? Холодно es... ¿Hace frío? No. Холодно. No hace, no. Niet. Ok. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la audiencia? Pero el otro día usted me enseñó que no había que decir ok, sino que había que decir, ¿cómo era? Harayó. Yo me fui a mi casa, le dije a mi mujer, le voy diciendo a mis amigos, no me digan nunca más ok. Así que insistamos con eso, que está bueno. Buenísimo, eso primero, y la segunda también, siempre cuando arranca uno algo, la palabra arranca, de alguna manera la puso en el vocabulario de la jerga rusa Gagarin, cuando puso primera en su Sputnik y dijo, ¡Vayéjale! ¡Vayéjale! Arranquemos, vamos. Así que esa es otra palabra que tenemos que naturalizar en este programa. ¿Cómo están todos? Aparte del frío, ¿qué onda con todos los quilombos que tenemos aquí? Horrible, pero vamos a Pax Rúsica mejor. Sí, no, pero ese es otro problema que vamos a tener, todavía no arrancamos. Bueno, por eso tenemos un invitado hoy súper especial. Bueno, al margen de Ana con la cocina, que de alguna manera hace mucho que no hacemos nada de práctica culinaria. Pero vamos a saludarla, Ana. Todavía no la saludamos. Sí, por eso. Priviet, Ana. Justamente la que... No me dejaste entrar ahí. No, porque usted se me va, yo ya la conozco, y después terminamos hablando de la Brov y de esto y del otro, y la pobre Anita ahí en Mar del Plata, frente a la playa, con todo el calor. No, salude. Здравствуйте, buenos días, audiencia. Здравствуй, мир. Buen día, mundo. Con mucha buena onda. Vamos a ponerle un poco de calor a este día tan frío, con unas ricas recetas que vienen más adelante. Y por supuesto, saludos a todos. Saludamos a toda la audiencia, incluso nuestro fan club, que hace mucho que no lo nombramos porque están súper alejados, repartidos, pero cada tanto nos llegan siempre mensajitos diciéndonos que son el contacto con nuestro mundo ruso, con nuestro Pax Rúsica. Adelante. No, contame un poquito cómo está Mar del Plata, nuestro terruño. Que hace frío, grados. está nublado.
8 grados, viento 60 grados, 60 kilómetros por hora, el del noroeste. Está fresquito. Está fresquito. Entramos en otoño. Pero bueno, no se quejen, porque si el viento fuera del sur, claro, yo quisiera ver dónde estaríamos. Estamos congelados. Bueno, muy bien. La verdad que sí. Muy bien, ya estamos presentados, ya sabemos más o menos la temperatura. Acá está muy gris, por lo menos lo que se ve acá del ventanal que tenemos en el estudio. Silvana, ¿ya podemos presentar? Sí. Le pido que usted lo haga. Al invitado de hoy. Quiero decir que en Rusia, en Moscú, no en Rusia, en Moscú hacen 24 grados. 24 Están entrando grados. en el verano, pero es un verano raro porque estuvo nevando hace unos días. En medio de la primavera, finales, porque junio ya es un mes de calor, digamos, 24, 27. Este año, hace una semana, se puso a nevar. Así que está medio complicado como acá, la verdad. Bueno, hoy tenemos un invitado que no sé por qué no se me cruzó presentarte a vos. Capaz, bueno, seguro lo conocés, pero en la embajada, con la recepción que estuvimos en la embajada, Marcelo Montes, que es un especialista en Rusia, en varios aspectos de Rusia, estuvo ahí y yo me lo encontré al final y vos ya te habías ido. Bueno. Así que, bueno, no importa. Lo invité primero porque es un amigo, segundo porque es una persona que tiene muchos trabajos hechos, tanto monografías como libros, etcétera, y se especializa en Rusia en varios aspectos. Pero bueno, me gustaría presentarlo y que me comente él cómo cayó esta cuestión, cómo cayó él en el estudio de Rusia. Hola Marcelo, ¿cómo estás? No se te escucha, prende el audio. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo caí en esta invitación? No te entendí la pregunta. ¿Perdón? ¿Silvana? No entendí la pregunta. No, Si me la puedes repetir. ¿cómo vos entraste, digamos, en el tema de Rusia? ¿Cómo te especializaste en el tema de Rusia? Este me interesa. Bien. Uh-huh. Bien, no, bueno, desde joven me interesaba la historia rusa. No tengo parentesco alguno con rusos ni nada que se le parezca, con la cultura eslava, pero sí me interesaba mucho la historia. Me fascinaban personajes como Catalina la Grande, Pedro el Grande, y así, literatura, algo de literatura. No me especialicé mucho en literatura rusa. Y después, cuando hice estudios de grado, la licenciatura en Ciencia Política, en Relaciones Internacionales, allí sí me adentré en todo lo que fuera el conocimiento de la historia ya más científicamente, digamos, Unión Soviética, Rusia zarista y demás. Y muchos años después, cuando hice estudio posgrado, ahí sí me decidí a adentrarme en todo lo que fue la historia postsoviética, ¿no? Cómo fue la transición postcomunista. Y de allí, bueno, hice la tesis de maestría sobre ese tema, y mucho después también la tesis doctoral ya sobre la política exterior de Putin. Estuve escuchando unos audios tuyos del año 16. Muy interesante. Yo los invito a toda la gente que pueda, con tu nombre y apellido nomás, Marcelo Montes. Puede encontrar en YouTube varios videos que son muy interesantes porque vos hablás ahí del caso ucraniano, que todavía no había empezado ni la operación especial. Se había producido hace unos años lo del Maidán, y hablás justamente de cómo fue el golpe para Europa del Este en general, la revolución de colores, mal llamada de colores, del Maidán. Me gustaría que hables un poco, y me encantaría que la gente pueda acceder a los YouTube, a los videos de YouTube que hiciste, porque digo, ahí está explicado todo. Es lo que me choca a mí como persona que sabe de Rusia, o Ana, o gente con la que hablamos,
es que esto ya estaba hace mucho tiempo, como 10 años, toda esta información estaba, la gente se empieza a desayunar como que, mirá, Rusia es un invasor, atacó Ucrania, y todo la previa que ya estuvo escrita. También me pasó algo que te quería contar, chiquitito, es que estoy buscando en español, por ejemplo, más allá de los libros que están escritos, por ejemplo, pequeños videos para, digamos, recomendar con temas de historia de Rusia, puntualmente historia, no estamos hablando de geopolítica ni sociología, y no encuentro, porque tienen, o sea, encuentro un montón, pero toda la historia esa que está ahí está súper mal contada, especialmente después de la caída del muro, ni hablar de la Segunda Guerra Mundial y de la incidencia de Rusia como elemento súper importante. ¿Cómo haces para que en este mundo hispanoparlante, que es bastante grande, somos una civilización latinoamericana, por decirlo de alguna manera, llegue esa historia correcta que nosotros, vos, yo, varias personas que estamos acá, consideramos correcta? Esa es la pregunta. Las dos, lo de Ucrania y esto de cómo conseguir leer la historia de Rusia bien. Bueno, es un poco complejo el tema. A ver, es una cuestión de comprensión, ¿no? Tú misma lo dices, recién ahora alguna gente está entendiendo mejor todo el proceso. Realmente es todo un proceso que lleva muchos años. Tú has hablado de las revoluciones de colores. Esto no empezó en el 2014 en Ucrania. Esto empezó en 2003, 2004, con las primeras revoluciones de colores, incluyendo la ucraniana, la llamada Revolución Naranja. Y todos al principio entendíamos incluso, que esto era una lucha entre democracias y dictaduras, o entre Ucrania o Georgia versus Rusia, que la quería someter o la quería dominar. Realmente no estaba preparada Rusia para afrontar toda la transición postcomunista, largar a sus hijos, digamos, ¿no? Y resulta que esto en realidad era un relato fomentado desde Occidente en gran medida, que ahora sí podemos percibir como real, a partir de lo que pasó con la OTAN y demás en todos estos países que antes pertenecían a la Unión Soviética. Y entonces, realmente no es que Rusia no quería liberar o quería seguir sometiendo a estos países a su influencia, sino que estos países tenían su propia dinámica política, sus propios asuntos internos, y en esa dinámica política Rusia parecía como el chivo expiatorio para todo, ¿no? Para los escándalos de corrupción, para los problemas de democracia interna que tenía Ucrania y todos los demás países, obviamente, porque ninguno, seamos sinceros, Silvana, ninguno de estos estados, incluyendo la propia Rusia, estaba preparado para la transición, estaba preparado para semejante transformación de un estado comunista, un estado socialista, a un estado democrático. Entonces, era evidente que iba a haber problemas. No, porque tenés razón, espera. Sí. Tenés razón, hay que aclararle a la audiencia que lo que sucedió en el año 91 no fue un proceso largo. O sea, la mayoría de la gente, cuando lo que dicen que cae el muro de Berlín, se hace como una revolución interna, un golpe de estado interno entre cuando está Gorbachev y casi al año asume Yeltsin, ¿no? Después de también una revolución interna, pasó en menos de un año. Fue de verano a fin de año. Yo estaba ahí, por eso lo digo, porque fui testigo. Y la gente de ese país enorme de 250 millones de personas se desayunó en ese momento que se quedó sin país. Fue, creo, el enmascaramiento, y yo digo que, bueno, la OTAN tuvo que ver, el Papa, Polonia, un montón de cosas que nosotros sabemos, digamos, que sería bueno que se pueda explicar, ¿no? Fue rápido. Entonces la gente no lo entendió. Los soviéticos no entendieron que se quedaron sin país en media hora. Eso hay que explicárselo a la gente. La gente no entendía qué estaba pasando. Y fue un golpe, como vos decís, grande, y no hubo un proceso de reacomodamiento. Entró el mundo capitalista a las cachetadas, a las trompadas, a los balazos,
mango, se vendió absolutamente todo, industria, fábricas, todo lo que era la corrupción entró a jugar un papel importante, y para el año 2000 teníamos un despelote terrible, que es cuando asume Putin en Rusia, y en otros países empiezan a armar las revoluciones de colores, justamente porque Putin dice, no, la OTAN no, acá la OTAN no. Digo, para que la gente entienda un poquito de qué estamos hablando. Seguime, así es, todo parte de un sinsentido, o de un contrasentido en todo caso, y de interpretaciones incluso erróneas, porque a Occidente le convino generar esta ficción de que había triunfado y que el mundo del este tenía que acoplarse automáticamente, como tú dices, a esa nueva realidad. Cada país lo hizo también a su propia forma, ¿no? Rusia lo hizo de una manera y los demás también. Algunos lo hicieron más prolijamente, pues podemos hablar de República Checa, tal vez Polonia, con ayuda de la Iglesia Católica, por supuesto. En fin, pero el caso de Ucrania en realidad no fue tan excepcional. Hubo bastantes casos relativamente parecidos, con menos ruido y con menos énfasis por parte de Occidente en apoyar. ¿Por qué a Ucrania? Bueno, porque Ucrania está en la frontera. Ucrania es el corazón, digamos, junto con Bielorrusia y Rusia. No te olvides que fueron los 3 primeros en firmar el acta de creación de la Unión Soviética y fueron los 3 últimos en firmar el acta de función de la Unión Soviética. O sea, vos si tocas a Ucrania, si tocas a Ucrania, estás tocando el corazón también de Rusia y Bielorrusia. O sea, no fue para nada... fue totalmente adrede la decisión de Occidente, digamos, de atacar ese vínculo, digamos, ¿no? Así que, bueno, la historia es larga y hubo reacción, por supuesto, por parte de Rusia, de no seguir aceptando, tolerando esta intromisión de Occidente en todo lo que fue su esfera de influencia y por supuesto, con el sentido agresivo, porque la agresora es Rusia, pero en realidad la agresora fue la OTAN a lo largo de este proceso tan lento y tan persistente de estos 30 años, ¿no? Y con una promesa hecha a Gorbachov. Podríamos decir, Gorbachov pecó de ingenuo, en el sentido de que la OTAN no se iba a expandir hacia allí. Y es lo que estamos viendo, bueno, hasta ¿Vos decís que pecó de ingenuo, o que el tipo no sabía en qué podía terminar? Porque fue un tipo muy inteligente, digamos, para hacer bueno, digamos, con Gorbachov, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que en mucha gente en Rusia piensa ciertas cosas de Gorbachov y no precisamente en este sentido. Pero bueno. Sí, pero si me permitís, Marcelo, Marcelo y Silvana, Ana. Yo siempre trato de ver por favor. En paralelo las cosas que van pasando. Los 90 fue el apogeo del neoliberalismo. Nosotros acá en la Argentina teníamos a Menem, mientras sucedía lo que sucedía con Rusia, con la Unión Soviética, mientras se veía lo que pasaba en todo el mundo. El avance del neoliberalismo de la mano de Reagan y Margaret Thatcher y todo lo demás, fueron instalando un modelo también que son difíciles de vivir, de asumir mientras uno lo está viviendo. Uno dice, bueno, Menem de un día para el otro privatizó todo. Entonces privatizó el Estado prácticamente con la ley de reforma del Estado. Pero hubo un proceso que terminó ahí. Y Gorbachov, más allá de los análisis que cada uno puede hacer, y respeto lo que ustedes están diciendo, se había constituido, porque Occidente lo promocionaba, como un puente entre la Unión Soviética y lo que venía. Pero era todo un debate y vino a la Argentina y fue recibido por sectores de izquierda, de centro y de derecha, Gorbachov. Me acuerdo de haberlo ido a ver, yo estaba en la CTA, fuimos con De Llenaro,
a una reunión con Gorbachov. Digo, son fenómenos mundiales que a veces los pueblos no alcanzan a ver. Por eso, si bien es cierto que es de la noche a la mañana pasa tal cosa, a ver, la ley de reforma del Estado privatizó todo el Estado en 48 horas, sí, bueno, pero ya había habido toda una construcción que alentaba eso y que no la vemos venir, como nos pasó ahora con Milei y como puede pasar en otros fenómenos mundiales. La gente no está preparada para eso, pero sí hay un deterioro de las condiciones culturales, sociales y económicas, deterioro como le quieran poner, si los que están a favor no es un deterioro. Para nosotros la caída de la Unión Soviética sí es a través de un deterioro, pero también es una escalada mundial del neoliberalismo que impacta. Digo esto para relacionar y no quedarnos solamente con una lectura de lo que fue ese 92 en la Unión Soviética, porque nos sirve a nosotros para leer. Ayer mismo estábamos con Silvana en una charla de militancia y hubo que aclarar que esto que acá parece que nos vamos a quedar sin Estado y que puede ser, si triunfa la línea Milei, es que el Estado, de hecho, lo está demoliendo, personas con discapacidad, salud, educación, lo que pasa en Misiones. Digo, la gente no lo puede comprender que ese fenómeno sea posible, y nosotros, los que estamos del otro lado, menos. Por eso digo, y sí, explicar lo de Rusia, porque no es eterno el golpe que recibimos, y por eso la recuperación de Putin, ajustando y atándolo al Estado-Nación, a la soberanía, a no dejarse invadir por la OTAN. A ver, Putin también se había convertido en un modelo para Occidente hasta que dijo, no, muchachos, esto no va así. Digo, lo cuento para compararlo con los momentos que vivimos con Menem y que ahora estamos redituando a través de este gobierno, y que hay salida, digo, para no estar en una situación desesperanzada. Sí. Yo, a ver, no quiero sobreideologizar la cuestión. Creo que la dimensión ideológica está y es correcto todo lo que tú dices, esa oleada vino, pero también creo que hubo un error de percepción de Gorbachov en todo sentido. Gorbachov era un socialista convencido, digamos. Hay mucho escrito por él, muchos de sus discursos, él creía en el perfeccionamiento del sistema. Lo que ocurre es que abrió una caja de Pandora, porque convengamos que era muy complejo todo, porque perfeccionar el sistema económico, humanizar el socialismo al punto de lo que había ocurrido en Checoslovaquia muchas décadas antes, llevarlo adelante de manera consensuada con todos los líderes de Europa Oriental, tener enfrente la rivalidad de Estados Unidos y todo lo que tú dices, el Papa, Margaret Thatcher, Reagan, etcétera, etcétera. Bueno, era colosal a lo que se afrontaba, a lo que se aprestaba, mejor dicho. Sí, también el levantamiento de los sindicatos, que eso fue fundamental, claro, en Polonia, con Lech Walesa, eso marcó bastante. Y mismo en la Unión Soviética se vivió de la forma más como una invasión mental. Dice, ¿cómo puede ser que los sindicatos se levanten? ¿Contra qué se están levantando? Fue como el primer puntapié para que todo se empieza a destruir. Y otro punto de inflexión, aunque no lo puedo creer, Chernobyl, exactamente. Claro. Yo estaba ahí. Un golpazo para Gorbachov. Sí. Terrible. No lo estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo, no. Puede ocurrir que un líder también encuentre, digamos, sorpresas. Insisto, algún grado de ingenuidad hubo. Y Occidente aprovechó al máximo. Y bueno, lo aprovechó muchísimo más después de la caída, porque fueron todas concesiones. Occidente interpretó que eran todas concesiones, eran todos regalos, y bueno, pasó a manejar el mundo. Ahora, después, la historia te da revanchas. Y así como ustedes mencionan el papel de Putin, el propio Putin formó parte de esa ingenuidad
2000, 2001, 2002. ¿Se acuerdan? Cuando él visita por primera vez después de los atentados a las Torres Gemelas? Cuando él dice, entremos a la OTAN, todo el mundo quedó, ¿cómo que entremos a la OTAN? ya lo habían dejado afuera. Claro. Bueno, y es más, ya estaban pensando cómo entrar en Georgia y en Ucrania, es decir, ya tampoco la cabeza de Putin fue rápida en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es fácil hoy leerlo con el diario El Lunes. No, pero es bueno decirlo, Marcelo, es bueno decirlo esto, tanto lo que hablas de Gorbachov como lo de Putin ahora, para que se entienda que los fenómenos de carácter mundial no son dirigidos por una sola persona, por un solo país, por un líder que dice, bueno, ahora ataquemos acá y vayamos. Hay contradicciones, y que cada vez se van radicalizando más, y por eso digo, son buenos estos conversatorios. No sé si tenés más tiempo, esperemos que sí, que te puedas quedar un rato más, porque tenemos que ir a una tanda, es la hora 10:31. No sé. Unos 15 minutos más se va a quedar, seguro, Marcelo. Bueno, entonces vamos a ir a una tanda, Marcelo, y volvemos para seguir porque está muy interesante. Carlito Di Mare. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Seguimos en Pax Rússica. ¿Se escucha bien? Sí. Carlitos. Estaba dialogando con Carlito Di Mare. Seguimos en Pax Rússica, con una temperatura de 14 grados aquí en Buenos Aires, seguramente en Mar del Plata, donde está Ana María Yarmoluk, es un poco más baja la temperatura, acá está nublado, y estamos dialogando con Marcelo Montes. Vamos a repasar algunas de las cuestiones. Fue responsable de la Cátedra Rusia en la Universidad Nacional de La Plata entre el año 2014 y 2018. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con su currículo. En 2015 fue conductor radial del programa Sociedad Abierta en FM Concepto de la ciudad de Buenos Aires, columnista político y redactor de artículos de medios de prensa desde hace más de 20 años, investigador de fundaciones y cámaras empresarias en políticas públicas. Hay mucho más de Marcelo Montes, pero mejor que lo escuchemos a él. Lo queríamos ubicar en la cancha como un jugador importante para interpretar las cosas que se vivieron y las que estamos viviendo hoy. Ana María o Silvana. Sí, Ana hizo que quiere hacer una pregunta que es importante. Sí, dale. Sí, no, yo quería hacer un comentario, porque justo ahora, ayer o antes de ayer, estaba mirando, a propósito, bueno, sigue la televisión, yo le digo la de Cristina, pero es la antena de televisión claro, digital, que siguen pasando los programas que uno puede ver y enterarse un poco más de las cosas. No sé si, no recuerdo bien si era en RT o en la otra que es venezolana. Comentaba que hubo casi un estallido social y un meeting en Georgia sobre una ley que estaban por tomar, y finalmente se tomó la ley por el Parlamento, pero la primer ministro estaba en contra. Sobre la injerencia extranjera en los medios digitales. Que si querían comentar un poco de eso, dado el contexto, ¿no? del problema. Sí, es la misma dinámica que veníamos comentando respecto a los países que formaron parte de la ex Unión Soviética. Algunos más, otros menos, algunos de manera más prolija, otros menos prolija. Siempre la responsabilidad de lo que funciona mal o de todo lo que implique una erosión de las instituciones democráticas, la culpa la tiene Rusia. Entonces, y esta es la lógica que le impregna sobre todo Estados Unidos, los halcones de Estados Unidos, obsesionados con crear de Rusia una especie de demonio, generar esa imagen, digamos,
y las élites locales, porque es evidente que la élite ucraniana tiene una gran responsabilidad en lo que pasó en Ucrania a lo largo de estos 30 años, así como Rusia fabricó un Putin, digamos, que ordenó el país, como decía Néstor. Bueno, los otros países se desordenaron a partir no de la injerencia rusa. Es fácil echarle la culpa a Rusia de todo lo que pasó en Georgia o de todo lo que pasa hoy en Georgia, sino de la élite georgiana, que tiene una complicidad con cierta parte de la élite de Washington, que tiene esta obsesión a su vez con responsabilizar a Rusia, porque le es funcional, digamos, le es funcional que la OTAN penetre en estos lugares, en estos países, y que Estados Unidos después haga negocios, como ha hecho con el corte del gas a Europa, por parte justamente en el marco de las sanciones occidentales, el gas ruso a Europa. Y bueno, obvio que hay políticos interesados en Washington en que esto ocurra, y hay empresarios interesados en Washington y en Europa para que esto ocurra. Claro, por supuesto. Claro, creo que además también es importante marcar que ellos están como vos decís bien, que siempre están a la expectativa, ¿no? Como las aves de carroña, por decir de alguna manera fácil, de que pase algún problemita, como pasó en las tres, en el inicio, cuando se cayó el muro con Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Pasa con las otras repúblicas, que son muy cercanas, por ejemplo, Armenia, misma Georgia, que son repúblicas que no solo formaron parte de la Unión Soviética, sino formaron parte del Imperio Ruso. La gente tiene que entender que esto no nació en el año 1917, son más de 2000 años de relación. Y bueno, y lo que pasa hoy con Armenia, con Moldavia es un país súper arraigado a Rusia, desde el punto de vista del idioma, de la cultura, pero no la Rusia como territorialidad o como nacionalidad, sino de la Rusia como civilización. Claro. Que eso es lo que... Y ahora se está haciendo obvio todas estas cuestiones de dónde está apretando la OTAN, de dónde hay problemitas, como el Pribáltico también, que llegamos a un odio extremo de tratar de extraditar personas que nacieron en el territorio del Pribáltico pero hablan ruso. Entonces, como no hablan, ponele estonio, letón o lituano, tienen que irse, pero son gente que nació ahí. Es como, no sé, si aquí yo nazco y no hablo guaraní, y entonces ¿seguro? Por eso me tengo que ir porque no ¿seguro? Hablo guaraní. Lo digo perdón por el ejemplo, pero bueno, nada, eso. En todos estos países hay rusofonía, y rusos, hay moldavos, como tú dices, húngaros que hablan ruso, o rusos étnicos, como en el caso de Ucrania, y en los países bálticos, o rusos que han emigrado después de la caída de la Unión Soviética, que viven allí. Hay cerca de 25 a 30 millones de rusos que viven fuera de Rusia. Eso es lo que la gente también ignora, ¿no? Pero también hay con negocios y con cultura, y con claro, toda su vida. Claro. La educación de sus hijos en idioma ruso. Sí, pero también hay una cosa que los une a todos, y es la participación en la Segunda Guerra Mundial. Todo ese sacrificio que se hizo como una nación entera, o sea, estaba Moldavia, estaban todos los países de la ex Unión Soviética. Todo ese movimiento se generó durante, digamos, la Segunda Guerra Mundial, y claro, lo que yo había leído era que en Lituania, hace muy poquito, un grupo sería como descendientes de las personas que estuvieron en los campos de concentración, que eran judíos, fueron al parlamento no recuerdo bien si era de Estonia o de Lituania, pero a exigir que le saquen los monumentos que habían puesto a los nazis que los tenían en campos de concentración. Hay 2 monumentos que están puestos ahí, y dice, ¿cómo? No puede ser, ustedes no pueden hacer una cosa así. Entonces las personas hicieron una asociación, y ese grupo fue a reclamar al gobierno que o lo sacan o no sé, o cambian de política, porque
fueron responsables de haber liquidado un montón de personas en los campos de concentración. Y es muy triste, Ana María, ver a lo largo de estos 30 años, como si hubiera una revisión de la historia muy perversa, cómo no solamente se destruyen las tumbas, se profanan, se destruyen los cementerios con retroexcavadoras en Polonia, en muchos países de Europa Oriental, de las tumbas de los soldados soviéticos, donde, como tú dices, no solamente había rusos, había bielorrusos, había ucranianos, había polacos, había checos, en nombre de que, bueno, la agresiva aquí es Rusia, la imperialista es Rusia, y entonces debe ser castigada, cuando resulta que todos ellos lucharon contra el nazismo. Y es muy triste ver cómo se premia o se reconoce en el Parlamento canadiense a un ex veterano de guerra nazi, en Canadá, un país liberal. O es muy triste ver también cómo desfilaban las minorías pronazis o neonazis en los países bálticos, antes de Euromaidán, en Ucrania, y así sucesivamente. Es muy triste que se reconozca, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial la ganó solamente Estados Unidos, cuando la ganó con la ayuda inestimable de Unión Soviética, que tuvo que poner su territorio, su sangre. No, perdóname, la ayuda fue de Estados Unidos en realidad, porque los que pusieron... Bueno, un chiste, pero bueno. Pero todos nos criamos con la historia de combate, ¿no? O sea, pareciera que los soldados Ryan fue el único. Digo, me parece interesante esta parte que tiene que ver con la guerra y el desconocimiento que la grande mayoría de Occidente tiene de lo que sucedió en esa guerra hasta el día de hoy, cuando decimos 27 millones de muertos, la ofrenda para luchar contra el nazismo. Hay mucha gente que se sorprende en Occidente, acá nosotros que lo decimos en el programa, y dice, pero ¿cómo se explica eso? Y hay que explicarlo. Digo, lo importante por ahí, o lo interesante de ahora es que podemos abrir estos espacios de discusión porque Occidente también está en crisis. Entonces me parece que hay que profundizar esta discusión. Yo escuchaba lo que decía Ana María, lo que decían ustedes recién, y quiero siempre hago una expresión de lo que sucede en la Argentina, que no hay que bajar los brazos ni descuidarse. El otro día invadieron la ESMA no sé qué cantidad de gente para reivindicar a las Fuerzas Armadas que hicieron la represión. La ESMA, que durante 10 años de nuestra historia, en el kirchnerismo y antes, fue recuperada como un lugar para mostrar la represión, pero también recuperarlo para que aquellos organismos de derechos humanos se expresaran. Digo, y algunos dicen, bueno, pero no. La lucha está constantemente. Nunca más. No, sí, bueno, pero nosotros decimos nunca más, decimos que es irreversible, y es cierto en tanto y en cuanto sostengamos y tengamos la guardia en alto, porque la lucha está. Y esta época del neoliberalismo pero mirá la hace recuperando el fascismo. Digo, a ver, el neoliberalismo... Claro, el neoliberalismo lo que hace es recuperar el fascismo. Miren a Milei, miren lo que pasó en España y miren lo que está haciendo en Argentina los sectores de derecha todos los días, con ejemplos a veces más pequeños, pero lo de la ESMA yo no lo quería dejar pasar y lo quiero relacionar con lo que ustedes están diciendo, porque es muy fuerte. Y acá se deja, yo discutía con algunos compañeros, Pietra Gala saca un comunicado diciendo, ojo con... No, hay que dar pelea para que no nos roben. Ganamos el 2x1, ganamos un montón de cosas en derechos humanos, pero no se puede bajar la guardia. Y esto no puede quedar solamente en Estela Carlotto o alguna de las compañeras que además tienen sus años, sino que hay que insistir todos los días sobre eso. Sí, ¿sabe? Una cosita que quería decir, aportar, el hombre que se fue a Lituania a exigir a reclamar que saquen los monumentos de estos nazis, que los pusieron como próceres, que estaban en contra o nacionalistas en contra, digamos, de pertenecer a la Unión Soviética.
lo que él reclamaba también es que dejó de existir completamente la vida de sus antepasados, porque borraron la faz de la faz de la tierra la aldea o la pequeña ciudad que estaba cerca de la capital, donde había este grupo de población judía. Borraron eso, pusieron comercios, pusieron shoppings, hicieron un estadio de fútbol al lado, sacaron los cementerios, o sea, destruyeron y borraron absolutamente todo el pasado. Entonces, esta persona le está reclamando por el pasado, para recordarlo y para saber que vivieron en ese lugar estas personas. Era eso. Seguro. Escuchame, sí. Vamos un poco a la actualidad. Sí. Quiero un poco la actualidad. ¿Qué me tenés para decir con respecto a estas cuestiones que se están... Bueno, primero, Putin fue reelegido, hay nuevo ministro de defensa, que bueno, sorprendió a todo el mundo, eso ya lo actualizamos un poco estos días, pero bueno, ahora Putin se reunió con su amigo Xi Jinping y creo que esa fue una reunión cumbre para el mundo. Han hecho acuerdos impresionantes que ya que no depende ninguno de los dos, ni Rusia ni China, del Occidente de ninguna manera, con respecto a que no dependen económicamente de ese mundo. Mucho también tiene que ver esto de la muerte del presidente de Irán, porque acababa de decir que no quería seguir al dólar. O sea, es muy raro todo lo que sucedió. ¿Qué opinas de lo que estamos viendo esta situación? Con todas estas secuencias, lo que estamos viendo es una erosión clarísima desde hace cierto tiempo. Yo diría, para poner una fecha, 2009, la crisis financiera, 2010, una erosión de los valores de Occidente. Occidente en sí mismo ha dejado creer, ¿no? Por todos lados, esto de lo que decía Néstor, estas contradicciones, el liberalismo de alguna forma abriéndoles las puertas de nuevo al fascismo, pareciera que volvemos a un siglo atrás, la toma del Capitolio por Trump en su momento, Biden mismo que defiende a rajatabla el establishment, es decir, los valores han dejado lugar a los poderes fácticos, ¿no? Al empresariado que quiere defender sus privilegios y demás. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente, la emergencia de países como China. China es hija de ese 72, de ese viaje de Nixon a China, de Kissinger, cuando Estados Unidos quiso desnivelar la paridad contra la Unión Soviética. Entonces, ahora a no quejarse de que China pasa a liderar en gran medida el mundo, y Rusia no hace más que al encontrar la barrera de Occidente a propósito de las sanciones, de asociarse temporariamente, veremos cuánto dura, por supuesto, porque ser socia de China no es tampoco, no son todos beneficios, ¿no? Es obvio, una frontera enorme con China y siempre ha habido algún tipo de tensión, y además los caminos, los derroteros históricos de China y Rusia no han sido siempre los mismos. Entonces, hoy hay como una especie de matrimonio por conveniencia, como tú dices, Silvana, hay una amistad también entre Xi Jinping y Putin, algo muy válido, muy importante en las relaciones internacionales, pero es una alianza de alguna forma contra esa soberbia occidentalista, y Occidente en realidad está pegando manotazos holgados. ¿Qué quieren que les diga? O sea, lo de Israel, en fin, lo del establishment norteamericano, esta obsesión con Ucrania, y son todos golpes que van a la larga a la derrota. O sea, están disparándose en los pies, porque la guerra de Ucrania no la van a ganar, está clarísimo, tarde o temprano la va a ganar Rusia, vamos finalmente a un territorio dividido, fragmentado. La OTAN no va a poder avanzar más allá, y a Israel por una cuestión doméstica, interna, no por culpa de Irán, digamos. Israel sigue siendo un Estado laico, sigue siendo un Estado plural,
sigue habiendo una mayoría de gente en Israel protestando con Netanyahu. O sea, ¿se entiende? Me parece que hay una obsesión por mantener posiciones de poder que ya no las tenés en el mundo. No las tenés. ¿Exista o no exista China enfrente? ¿Exista o no exista Rusia enfrente? O sea, tú misma te has cavado la tumba de alguna forma. El Occidente ha vivido su momento de gloria y hoy vive un momento en donde tendría que reflexionar más y adoptar otra actitud. Esperemos que en las próximas décadas esa actitud de sensatez vuelva a Occidente. Si no, tiene los días contados. Yo creo también, no quiero predecir ni nada, porque no soy ni una persona que es súper analista ni nada, pero me parece que el Occidente colectivo se va a empezar a desfragmentar, porque no sé cuánto se va a poder sostener esta colectivización, por decirla de alguna manera, en donde solamente 2 o 3 ganan y el resto absolutamente perdemos, porque nosotros estamos en esa movida, por más que nosotros digamos que no queremos. Del mundo occidente. Claro. Hasta demográficamente Huntington él había profetizado que Occidente demográficamente tenía todas las de perder, demográficamente. Y si examinas país por país te das cuenta, Europa está en una declinación notoria de su natalidad y por eso necesita tanta inmigración. Entonces, ¿qué vas a hacer en un mundo donde la inmigración va a ser cada vez más importante? Bueno, vas a actuar de manera xenofóbica, vas a actuar restableciendo los valores pronazis. Es una locura. Entonces, claro, por un lado los necesitas y por otro lado la población no acepta la inmigración. Claro. Sí. Pero por eso necesitas convivir con esa otra parte del mundo no occidental que va a liderar, es evidente que China, la India y demás van a liderar en términos económico-comerciales, como están liderando ya desde hace 10 años. Los estás necesitando para que tu economía mundial, si querés globalización, si querés cerrarte, bueno, te cerrás obviamente, pero si querés más globalización y demás, necesitas a todo el mundo en armonía y en paz, no necesitas seguir armando guerras para alimentar tu complejo militar e industrial vinculado al Pentágono. Sí, además, con esto de la ruta de la seda, la proyección de esta nueva China y además el hecho de que Rusia está abriendo muchas puertas a partir de que sea el presidente del BRICS a África, que es un continente absolutamente como que olvidado por Occidente desde la época en que exportaban esclavos a Latinoamérica y a Estados Unidos, digamos. África tiene Lo que digo es que tiene un gran futuro. Sí. Y la gente no lo puede, no está informada de eso. Como hoy día nosotros, como latinoamericanos, estamos en segundo lugar con respecto a África, con respecto a Rusia, y cómo Rusia avanza sobre todo lo que tiene que ver con los países africanos, no del norte, o sea, no, los países no árabes, sino lo que se llama el continente negro, ¿no? Es impresionante cómo Rusia está haciendo no solo negocios, sino que le está abriendo las puertas nosotros hicimos un programa sobre este tema de cuando se hizo Rusia-África en San Petersburgo el año pasado. ¿Cuántos acuerdos hicieron? No solo económicos, sino de educación, de salud, de seguridad, tecnológicos. Digo, sería bueno que se nos abriera aunque sea una de esas puertas para nosotros como región, ¿no? Como Latinoamérica. ¿Vos qué opinás de eso? Sí, América Latina tiene también un enorme futuro, depende por supuesto también de los latinoamericanos, no depende de los demás, pero sí, todo lo que tú dices es cierto. Yo agregaría nada más que China tiene una pequeña ventaja respecto a Rusia en cuanto a que todo este proceso caótico que veníamos comentando al principio no lo vivió, ¿no es cierto? China pudo realizar sus transformaciones políticas y sobre todo económicas sin que la molestaran, porque bueno, era de alguna forma una aliada o una socia de Occidente. Entonces... una aliada de Occidente también en línea de lo que planteó siempre la
la Cancillería estadounidense de aislar a Rusia. Digo, desde la época de Nixon, con Kissinger, que vos lo dijiste hace un ratito. Digo, en ese sentido, ¿no? De China, bueno, no lo toquemos porque nos sirve a nosotros para ir cercando a Rusia desde Europa con la OTAN y desde China. Lo que pasa que la realidad... Hay que recordárselo permanentemente a Estados Unidos. Claro. Los periodistas o los medios insisten con esto de que China y Rusia, la amenaza comunista y demás. Bueno, a ver, China, insisto, es un hijo no deseado, digamos, de esa estrategia kissingeriana, y bueno, es un regalito que nos trajo al mundo Estados Unidos. Entonces, bueno, en fin, háganse cargo, muchachos, ¿no? ¿Qué hacemos con el panda ahora? ¿Qué hacemos con el panda ahora? Bueno, en realidad tendrían que haber confiado en Rusia, que es un país cristiano y demás, ¿no es cierto? Más afín, tiene hasta las mismas amenazas en el caso del terrorismo y demás. Bueno, han decidido confiar en China, ok, bárbaro, bueno, arréglenselas ahora. No culpen al mundo eurasiático de los problemas que ahora ustedes tienen. Bueno, pero decía, China tenía una mirada más estratégica respecto a esto de la ruta de la seda, fue algo pergeñado ya hace mucho tiempo, y Rusia lo está viendo, se toma su tiempo, por supuesto, tiene sus amenazas allí mismo dentro de su esfera de influencia, es exigida como no es exigida China, entonces bueno, hay que darle tiempo a Rusia también para que vea al resto del mundo y para que consensúe con el resto del mundo. El resto del mundo también mira con desconfianza a Rusia por todo este relato rusofóbico, digamos, que bueno, hace que los medios en esta parte del mundo sean demasiado críticos con Rusia, mucho más de lo que debieran ser. Marcelo Montes. Bueno. Silvana Yarmoluk y Ana María Yarmoluk, se nos está terminando el programa. Yo, la verdad que agradezco este conversatorio desde lo personal, porque jugando desde distintas posiciones, ¿no? Las visiones amplias como la que tiró Marcelo nos ayudan a entender la historia que estamos viviendo hoy. Yo quiero y propongo que se repita esto, porque la gente en general, como es la política de los medios de comunicación, va compartimentando la información, siempre muy sesgada, y esto que cierra recién Marcelo, de la rusofobia ha sido alimentada tanto, que romper con eso cuesta, y más con una Latinoamérica que Estados Unidos la abraza con el abrazo menos fraternal posible para que sea su patio trasero como nunca antes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un golpe en Perú, tenemos un montón, la presión del bolsonarismo sobre Lula, digamos, la unidad latinoamericana es el beso de la muerte. No, por eso digo, pero como nunca nosotros con los gobernantes que tenemos no podemos entrar en la discusión como pudimos entrar en la primera década del siglo XXI. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hay que unirse. Hay que unirse la fragmentación, el divide y reinará, va a ser la lógica de este mundo occidental que se está muriendo. Entonces, en fin, hay que defenderse. Hay que amar al país en el que nacimos, en el que vivimos, en el que trajimos nuestros hijos y unirse, aunque tengamos algunas pequeñas diferencias, unirse, porque esa es la manera, y eso es el camino que enseñó Rusia con Putin. Claro. Se unió y sobrevivió al experimento yugoslavo, porque con Rusia iban a hacer lo que hicieron con Yugoslavia, partirla en 9 pedazos. Sí. Bien, gracias Marcelo, y te esperamos en cualquier momento cuando Silvana te invite, nosotros muy gozosos de poder entrar en estos debates. Ana María, será hasta el martes. Hasta el martes, sí. Es en chino, gracias. Sí. Sí. Y empecemos a estudiar chino.
No me vayan tirando tantos idiomas que me vuelven loco. Todavía no podemos empezar a estudiar ruso. ¿Cuándo vamos a empezar? Bueno, se nos pasó el programa. Chau, Ana María. Chau, Silvana. Chau. Chao, Néstor. ¿El jueves tenemos programa o no? Hay que avisarle a la gente. Sí, ¿cómo no vamos a tener? Nos vemos el jueves entonces acá en Pack Rúsica. Federico. Nos vamos en un ratito en Salir por Arriba. Gracias y hasta el jueves.